Ya está grabando, estimada maestra. Ya. Bien, colegas, el día de hoy vamos a trabajar problemas de gestión de datos e incertidumbre. Y para terminar, les he preparado ya un pequeño formulario de repaso. Lo he puesto al final, ¿ya? Ahí vamos a trabajar sobre esta competencia. Entonces, vamos a empezar. Tenemos la siguiente situación. Dice, en esta situación, una docente tiene como propósito evaluar el logro del siguiente desempeño. Interpreta información de un gráfico circular estableciendo relaciones entre porcentajes y fracciones. Para ello, selecciona la siguiente actividad, ¿no? Aquí está su actividad y luego la docente indica que observen el gráfico y elaboren conclusiones acerca de la venta anual de los productos ofrecidos por la empresa, estableciendo relaciones entre porcentajes y fracciones. Para evaluar la respuesta de los estudiantes, la docente ha elaborado una rúbrica con las descripciones de los niveles en inicio, en proceso y logrado. Hasta la rúbrica. Bien, aquí tendríamos que ver este desempeño, ¿no? Que está proponiendo la docente. Ese desempeño que propone la docente, ¿no? ¿A qué competencia corresponde? Competencia pertenece. Luego, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Aquí nos habla de porcentajes y nos habla de fracciones. Y eso, pues, eso corresponde a cantidad, ¿no? Eso corresponde a cantidad. Y es que entre las competencias a veces los temas están como que en frontera, ¿no? O a veces uno se complementa con el otro. Entonces, acá vamos a usar en este gráfico, en esta tarea, en esta actividad que está dando la maestra, los significados, este gráfico de sectores. Vemos un gráfico de sectores, ¿no? ¿Qué vemos acá? ¿No? Eh, Hay 5 productos que están dados en porcentajes, ¿no? Dice, durante una reunión sobre el balance anual del 2017, el gerente de una empresa está brindando la información a sus colaboradores. Para representar la cantidad de productos vendidos ha representado gráfico. Entonces, a ver, ¿qué más estamos viendo acá? A ver, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de este gráfico, ¿no? Vamos a ver qué nos dice aquí, ¿no? ¿Cómo está en esta rúbrica, ¿no? La gradualidad, ¿no? En cuanto a estos niveles, ¿no? En inicio, en proceso, en logrado. Pero antes de pasar a ver la rúbrica, primero un poquito vamos a quedarnos en este gráfico, ¿no? Mm, Nosotros, acá cuando nos dan este desempeño, eh, cierto que lo hacemos, trabajamos en cantidades, ¿no? Fracción, porcentaje. Esta es una información numérica, pero que está representada gráficamente. Entonces, aquí vamos a trabajar los significados, pues, que tiene la fracción, ¿no? Eso y eso lo vamos a ver al momento de ver la gradualidad que hay en esta rúbrica. A ver, luego vemos acá. ¿Qué es lo que vamos a ver en cada uno de los niveles de logro que nos da la rúbrica, ¿no? Esa gradualidad es por acá.
Y cuando nos dice menciona información explícita del gráfico, allí estamos viendo pues que va a decir lo que ve, ¿no? Dice lo explícito, va a repetir lo que está en el gráfico. Entonces, como que, por ejemplo, nos puede decir, a ver, en inicio, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? A ver, aquí, por ejemplo, podría decirnos, ¿qué nos podría decir el estudiante? A ver, ¿qué porcentaje, ¿no? ¿Qué porcentaje está en el producto A? ¿Qué porcentaje está en el producto A? Es lo que está viendo, ¿no? También nos podría decir em, el producto C, el producto C representa el 5%. Dice lo explícito, todo lo que ve, lo, lo menciona. Eso es estar en inicio y no hace nada más. En proceso, cuando está en proceso, ¿qué es lo que hace el estudiante, no? Acá nos dice que va a elaborar conclusiones que implican comparaciones entre los sectores y el total, utilizando solo porcentajes. Entonces aquí va a establecer algunas relaciones, ¿no? Nos podría decir, por ejemplo, el producto E es mayor al producto A, ¿no? Aquí en un 40%. Está haciendo una comparación, ¿no? E es mayor el producto A, nos puede decir acá en este nivel. También nos puede decir las ventas en el producto D son mayores a las ventas en el producto C, en un 20%. Ese es el estudiante que está en proceso. ¿Qué más? A ver, en logrado. En logrado nos dice elabora conclusiones, igual que la anterior, que implica comparaciones entre sectores y el total utilizando porcentajes y fracciones. Acá solamente usa porcentaje. Aquí ya se le agrega que va a usar fracciones. Entonces, aquí, ¿qué nos podría decir el estudiante, no? Va a hacer comparación entre sectores. Puede decirnos, a ver, em, la venta del producto E representa la mitad de las ventas, ¿no? Podría decirnos. Mientras que A solo representa un 10%. Podría ser un ejemplo que nos dé. Y entonces, ¿cómo sería la rúbrica para que esté en destacado? Luego, a ver, eso es lo que dice, ¿no? Van a observar el gráfico, los estudiantes deben elaborar conclusiones, así como la que hemos estado viendo, ¿no? Y para evaluar, ella tiene esta rúbrica. Muy bien, es lo que hemos visto acá. Ahora veamos en el destacado, ¿qué sería? Pues obviamente va a tener que elaborar sus conclusiones, ¿no? Pero va a tener que hacer igual que en logrado, ¿no? Que implican comparar entre sectores, y el total, pero también aquí puede hacer comparaciones entre sectores, ¿no? Entre E con el sector B y, y también de repente ver
otro uso que tenga las fracciones. Ese podría ser el destacado. Ahora si veamos acá, dice, la docente está interesada en plantear la descripción del nivel destacado. ¿Cuál de las siguientes descripciones es la que corresponde al nivel destacado? ¿No? Y acá dice, A, elabora de 5 a más conclusiones que implican comparaciones entre los sectores y el total utilizando porcentajes y fracciones. Ya quiere, ¿no? Acá ella quiere este nivel destacado, ¿no? Eso es lo que, ¿cómo sería la descripción en este nivel destacado? ¿No? Tiene que hacer más de lo que hace en el nivel logrado. Entonces dice aquí, en la primera alternativa, ¿no? Que elabore de 5 a más conclusiones que implican comparar entre los sectores y el total. Esa comparación que hacemos entre los sectores y el total, lo que estamos haciendo allí es el uso de la fracción como parte todo. Los significados de la fracción. La fracción vamos a encontrar pues eh, como parte todo, que es lo que más usamos nosotros, y lo que menos trabajamos es el uso de la fracción como razón. Entonces, cuando nosotros queremos abordar estos significados de las fracciones, nosotros tenemos que, primero, que ellos comprendan lo que es la fracción como parte todo. Luego les podríamos proponer situaciones en donde se proponga la fracción pues como reparto, ¿no? Como medida, e ir subiendo, ¿no? Esa- ese uso eh, para que él pueda comprender las relaciones que podemos establecer al trabajarlo como operador y como razón se caracterizan porque ya tienen un mayor nivel de abstracción. Entonces, primero debemos hacer que el estudiante pues trabaje eh, los tres primeros significados, ¿no? De parte todo, cociente y medida. Y luego ya operador y como razón. Y acá, en lo que estamos viendo, pues está haciendo uso de esta rúbrica, pues como parte todo, en la primera, en este en esta primera alternativa, eh, está usando, pues, ¿no? El significado como parte todo. Usa el significado de la fracción como parte todo. Y que le pida más una conclusión o 5 o más conclusiones, eso no hace que sea más complicado, ¿no? Eso simplemente es, mm, digamos, no lo convierte en destacado, ¿ya? ¿Mm? Como parte todo, acá podríamos decir que el número de conclusiones, la cantidad de conclusiones, no lo hace, no lo hace, pues, mm, decir entre comillas, ¿no? Destacado, entre comillas. Entonces, esta alternativa no sería la descripción del nivel que estamos buscando. En la segunda alternativa dice, elabora conclusiones que implican comparaciones
entre los sectores y el total. Y entre sectores entre sí, utilizando porcentajes y fracciones. En el logrado dice que hacían comparaciones entre los sectores y el total. Aquí en el destacado, entonces, va a hacer comparaciones, pero también va a hacer comparaciones entre los sectores entre sí, ¿no? Entonces ya está haciendo un poco más. Y, y acá también va a trabajar pues como porcentaje y fracción. Pero cuando hace eh, esa comparación entre sectores, va más allá, ¿no? Aquí va a usar pues la fracción como razón y va a llegar a, digamos, al último nivel de lo que trabajamos. Entonces, acá está haciendo, pues, esta sería pues la descripción para el nivel destacado, ¿no? Al comparar los sectores entre sí, entre sí, se va más allá, ¿no? Mm, Va a utilizar la fracción como razón. Y este sería el argumento para que esta sea la respuesta a esta situación. Dice acá, elabora conclusiones que implican comparaciones entre los sectores y el total, utilizando porcentajes y fracciones. Además, encuentra el ángulo que representa cada sector del gráfico circular. Pero acá nosotros no estamos hablando de ángulos. No podemos, aquí es como que nosotros le estuviéramos aumentando, ¿no? Un tema más, el ángulo. Y no es que porque yo le aumente un tema más, se tenga que convertir en destacado, ¿no? Y además el propósito que me está dando, el propósito que me está dando, no, es que interprete información de un gráfico circular estableciendo relaciones entre porcentajes y fracciones. Entonces, esta alternativa no es adecuada, pues, según el propósito. No es adecuado según el propósito que se está trabajando, ¿no? Entonces, esto es un cargo. Mm, Vamos a un ratito acá a dejar de compartir y vamos a compartir un ratito. Vamos a cerrar algo. Mm, Acá, y ahora sí lo veo. Aquí tenemos una explicación de los usos de la fracción, ¿no? Esto lo he tomado del informe que ha salido del examen que se ha dado de los estudiantes. Ahí se lo voy a pasar también en un archivo. Es un archivo de 20 hojas. ¿Cómo trabajar? Estas son recomendaciones que nos dan ahí, ¿no? Dice cómo trabajar los diferentes usos que tiene la fracción con los estudiantes, ¿no? La fracción como cociente.
como cociente, la fracción como medida, ¿no? En cantidades continuas, en cantidades discretas, la fracción como operador. Esto es lo que nosotros siempre le damos más fuerza, pero justamente aquí es donde los estudiantes tienen problemas, ¿no? En el trabajo, en su comprensión. La fracción como razón es, digamos, lo último que deberíamos de abordarlo. Mm, ¿no? Y regresamos a nuestro, vamos a la pregunta 2. Dice, al revisar las conclusiones de los estudiantes, la docente encuentra el siguiente registro de un estudiante. Esta es la evidencia de este estudiante, ¿no? La cantidad vendida del producto E representa el 50% de la venta anual y equivale a la mitad de dicha venta, y es mayor que la cantidad vendida del producto D, que representa el 25% de la venta anual y equivale a la cuarta parte de dicha venta. Son sus funciones que está presentando el estudiante. Dice, considerando la rúbrica presentada, ¿cuál es el nivel de logro alcanzado por el estudiante? A ver, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que podemos ver en el trabajo que ha hecho el estudiante, ¿no? Dice, a ver, la venta anual equivale a la mitad en respecto a E, ¿no? Nos habla de la mitad. Acá nos habla de porcentaje, porcentaje y fracción. También acá nos habla del producto D y este representa un 25% y esto equivale a la cuarta parte. O sea, el estudiante está haciendo uso, ¿no? Tanto en el producto E y en el producto D, de establecer pues este uso, ¿no? Como fracción y como porcentaje. Él llega a hacer él tiene claridad en eso, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sería en cuanto a la rúbrica, ¿no? Aquí está de nuestro estudiante, él puede establecer, ¿no? Haciendo estas comparaciones, dice, en cuanto a la rúbrica, considerando la rúbrica, ¿cuál sería el nivel de logro? Vamos a traer nuestra rúbrica. Aquí está nuestra rúbrica. Y respecto a esta rúbrica, ¿qué es lo que estamos viendo, ¿no? En la evidencia del estudiante. En la evidencia del estudiante vemos que él hace comparaciones entre los sectores, producto E y producto D, ¿no? Eso sí estamos viendo. Él puede hacer comparaciones entre los sectores. ¿Qué más vemos? Y también está estableciendo, pues, utiliza, ¿no? Porcentajes y utiliza fracciones. Él está utilizando porcentajes y fracciones al momento de presentarnos su evidencia, ¿no? Él hace uso de, de las fracciones y los porcentajes con respecto al total. Hay comparaciones. Entonces, este estudiante estamos viendo que está en logrado, pues, ¿no? Ya no está en inicio porque menciona más cosas, ¿no? No menciona información que solamente se ve en el gráfico. Elabora conclusiones, aquí están sus conclusiones.
comparación entre sectores y el total utilizando solo porcentaje. Él no usa solo porcentajes, él ya hace uso de, dice, 50% de la venta anual y equivale a la mitad de dicha venta. Entonces hace más de lo que está en proceso. Por eso él está en logrado, ¿no? Ay, acá, antes que nada, quería hacerles una aclaración. Yo les mandé a mis- mm, la ficha que les mandé ayer, ¿dónde está? Acá está. No mantiene el orden porque estas preguntas no corresponden a la situación. Esta pregunta debió estar más abajo. Estas dos preguntas las pegué mal. Las preguntas que corresponden a esta situación están aquí mismo. Es la 7 y es la 6. No me percaté al momento de las 6 y las 7 lo que estamos trabajando. Por eso ahí no va a coincidir con... ya la he corregido en el solucionario, pero estas las ubiqué mal. Son otras preguntas para esta situación. Ya después de la pregunta 8 creo que ya está bien, ya coincide todo lo demás. Ya, por eso es que no coincides. Y se me olvidó decirles al inicio, ¿no? Los que han impreso, están las preguntas, pero están más abajo. ¿Ya? Entonces, pensamos, solución. Y ahora vamos a otro caso. Mm, Y con esta situación han venido tres preguntas, ¿no? Dice, lea la siguiente situación y responda a las preguntas 3, 4 y 5. Dice, una fábrica produce rodajes, que es una pieza metálica que usa bolitas de... Las empresas A y B proveen estas bolitas a la fábrica, cuyo principal requerimiento es que todas las bolitas de acero midan exactamente 12 milímetros de diámetro. Sin embargo, por razones de producción, ni la empresa A ni la empresa B logran hacerlas todas iguales. La fábrica de rodaje mide con aparatos de mucha precisión los diámetros de las bolitas y sobre la base de estas mediciones encuentran los siguientes valores. En el caso de la empresa A, el promedio de las medidas de los diámetros es 12 milímetros y su desviación estándar es 1,08 milímetros, mientras que en la empresa B, el promedio de las medidas de los diámetros es 12 milímetros y su desviación estándar es 1,24 milímetros, ¿no? Entonces, y a partir de acá se van a formular preguntas, ¿no? Entonces acá estamos viendo que nos están hablando pues de la desviación estándar en este caso. Luego, a ver, entonces, vemos. Por más que estas fábricas quieran llegar a hacerlas todas iguales, no logran, dicen, no pueden, no se puede, dice. Ni la empresa A ni la empresa B logran hacerlas todas iguales. Entonces, con estos aparatos han establecido pues un promedio para la empresa A, para la empresa B. Y lo que vamos a ver es ahora
En esta situación nos hablan de lo que es la desviación estándar. Esta desviación estándar, pues, son estos alejamientos que se dan, ¿no? Esas desviaciones que dan. Dice exactamente 12 milímetros, pero acá dice, no logran hacerlas todas iguales. Se alejan, ¿no? Se acercan. Eso es lo que vamos a analizar acá. Dice, el docente les pidió a los estudiantes que analizaran la situación y que respondan la siguiente pregunta. ¿Qué conclusiones se puede extraer de los datos? Uno de los estudiantes concluyó, en el caso de la empresa A, la medida máxima del diámetro de las bolitas de acero es 13,08 milímetros y la mínima es 10,92 milímetros. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa el error en el que incurre este estudiante? Mm, Entonces, ¿qué es lo que dice el estudiante? Sí, es lo que vemos acá. Él dice, en el caso de la empresa A, la medida máxima, dice, ¿no? Él establece una medida máxima que es de 13,08 milímetros y, y una medida mínima, ¿no? Una medida mínima en 10,92. Eso es lo que está concluyendo el estudiante. Entonces, ¿cuál es su error de este estudiante, no? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Mm, Cuando estamos viendo desviación estándar, entonces, ¿qué nos está indicando una desviación estándar? Nos va a indicar variabilidad, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a ver que hace el estudiante, ¿no? Acá con lo que está concluyendo, ¿no? La medida máxima, la medida mínima, ¿no? A ver, vamos a, qué es lo que ha hecho el estudiante acá? Dice, en el caso de la empresa A, dice, el promedio de las medidas de los diámetros es 12 milímetros y su desviación estándar es 1,08. Para que él llegue a establecer acá a 13,8, ¿qué es lo que ha hecho él? Le ha sumado, ¿no? A los 12, a los 12, él le ha sumado esa desviación estándar de 1,08. Y así llega él a establecer su medida máxima. De esta manera, él establece su medida máxima. Igual, ¿qué es lo que estamos pensando en modo estudiante, no? ¿Qué es lo que ha hecho el estudiante? ¿Y cómo ha llegado a establecer esta medida mínima? A- Al promedio que es 12, él le está restando esta desviación estándar, ¿no? De 1,24. Y por eso es que llega a, es, le resta 1,8, perdón. 1,08. Por eso es que llega a 10,92. Eso es lo que ha hecho el estudiante, ¿no? Entonces, dice acá, ¿cuál de las alternativas expresa el error que tiene este estudiante, ¿no? Dice, a ver, vamos a ya ir viendo la- las alternativas. Considerar que el rango de las medidas de los diámetros de las bolitas suministradas por la empresa A está dado por una desviación estándar por encima y por debajo del promedio de dichas medidas.
Entonces, él dice, si yo tengo el promedio, ¿no? Y la desviación estándar, él lo que ha hecho es lo sumo, lo resto, ¿no? Y, y así él está encontrando pues su mínimo y su máximo. Pero él, él está cometiendo acá, pues, él está usando, digamos, lo toma como rango, ¿no? Él considera que el rango de las medidas de los diámetros de las bolitas suministradas por la empresa está dado por una desviación estándar. Y pues una desviación estándar no permite encontrar el rango. Más bien, una desviación estándar lo que nos habla es de la variabilidad, ¿no? Y esto es un error que lo vamos a encontrar constantemente en aula, ¿no? Es error muy, muy común que se da entre los estudiantes. Entonces, aquí estaría el error, ¿no? Veamos acá, la desviación estándar no permite encontrar una de variabilidad. Y esto es un error muy común entre los estudiantes. Entonces, esta es la razón por la cual esta es la respuesta a esta situación. ¿Qué dice la alternativa B? Considerar que la medida máxima y mínima de los diámetros de las bolitas suministradas por la empresa A se obtienen de multiplicar y dividir respectivamente el promedio y la desviación estándar. Pero nuestro estudiante no está haciendo esto. Él no está haciendo esto. Él simplemente le ha agregado, ¿no? O le ha quitado, lo ha sumado o lo ha restado. Entonces, esto no se está haciendo. No. Considerar la desviación estándar como el promedio de los valores absolutos de las diferencias de las medidas de los diámetros de las bolitas suministradas por la empresa A y el promedio de dichas medidas. Y podemos resaltar. Dice, considera la desviación estándar como el promedio de los valores absolutos, ¿no? De las diferencias de las medidas de los diámetros de las bolitas suministradas por la empresa A y el promedio de dichas medidas. Aquí podemos ver en esta alternativa que se están confundiendo dos ideas, ¿no? Aquí hay una confusión entre dos ideas diferentes, entre dos ideas diferentes. Uno, lo que es el rango y la variabilidad. Entonces, por eso esta no es la alternativa que estamos buscando. Ahora vamos a la otra pregunta. Dice 4. El docente planteó la siguiente pregunta. ¿Cuál de las dos empresas proveedoras de bolitas de acero tiene menos margen de error respecto al requerimiento de la fábrica de rodajes? Empresa A, empresa B. Sabemos el promedio, la desviación estándar, el coeficiente de variación, vemos ahora acá. Mm, Luego acá vemos la empresa B, su promedio, su desviación estándar y el coeficiente de variación. Y luego la conclusión del estudiante, ¿no? La empresa B, porque a menor coeficiente de variación, las medidas de los diámetros son menos dispersas respecto a los 12 milímetros.
Mm, Entonces, aquí, ¿cuál es lo que estamos viendo acá? Dice, el docente busca retroalimentar, ¿no? Al estudiante para que reflexione sobre la resolución que presentó. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más pertinente para conseguir este propósito? Entonces, veamos aquí. ¿Dónde está el error que ha cometido el estudiante, ¿no? El promedio, ah, digamos que está, está bien, ¿no? La desviación estándar, si vemos la situación, nos habla de 1,08. El promedio de las medidas, 12 milímetros. La desviación estándar, 1,08. Entonces, esto está bien. Lo mismo pasa en la empresa B, ¿no? Es 12 milímetros y su desviación estándar nos dice que es 1,24. Ya hasta ahí, toda esta información está bien ubicada. Entonces el error debe estar acá, en el coeficiente de variación. ¿Qué es lo que ha hecho aquí en el coeficiente de variación? Él ha trabajado el promedio entre la desviación estándar. Entonces sabemos pues que el coeficiente de variación es el cociente entre la desviación estándar y el promedio. Aquí está su error del estudiante. Hay un error en cuanto a lo que es parte del procedimiento matemático que está realizando. Su fórmula lo ha hecho al revés, ¿no? Y podemos ver ese error. Mm, Aquí vamos a traer el siguiente. Mm, Aquí, aquí está. Este es lo que debió de utilizar el estudiante, ¿no? Entonces, aquí vemos que son dos muestras, la empresa A, la empresa B. Mm, Tienen el mismo promedio, tienen diferente desviación estándar. Entonces, vamos a trabajar pues con el coeficiente de variación para poder compararlo mejor, ¿no? Y lo que tenemos que buscar es la menor variabilidad, ¿no? Podemos decir que mm, es mejor usar el coeficiente de variación para comparar y buscar la menor variabilidad. Eso, eso es lo que pensó el estudiante, pero acá cometió su error. Aquí cometió su error, ¿no? Aquí. Él debió de poner en la desviación estándar 1,08 sobre 2. Eso debió hacer el estudiante. Entonces, ahora nosotros tenemos que ver cuál de estas acciones que se van a dar acá en las alternativas es la más pertinente. Es explicarle que el coeficiente de variación es una medida que permite comparar entre ambas empresas la dispersión de las medidas de los diámetros con respecto a su promedio. Luego,
decirle que para su comprensión es mejor expresarlo en porcentajes. Finalmente, solicitarle que verifique si su respuesta es correcta. Ya, a ver, y aquí que podríamos rescatar, ¿no? Mm, Pedirle, dice, explicarle, ¿no? Esto es lo que, de luego decirle que para su comprensión es mejor expresarlo en porcentajes. Porque lo que él ha encontrado está aquí, ¿no? Pero eso en realidad le va a servir al estudiante si le decimos que encuentre este coeficiente de variación y que lo exprese en porcentajes, le va a servir. A ver, veamos qué dice la opción B. Dice, preguntar, ¿qué entiende por tener menos margen de error respecto al requerimiento de la empresa de rodaje? Y pedirle que compare los promedios, las desviaciones estándar y los coeficientes de variación de ambas empresas. Finalmente, solicitarle que repase sus operaciones para saber si son correctos. Mm, Acá nos dice, ¿no? Preguntarle qué entiende por, dice, ¿no? ¿Qué entiende por tener menos margen de error respecto al requerimiento de las empresas? Pero ¿en qué momento aquí está atacando al problema que tiene el estudiante? Porque le dice, ¿no? Compara tus promedios, compara las desviaciones estándar y los coeficientes de variación de las empresas. Pero casualmente el estudiante, eso es lo que ha confundido, el coeficiente de variación. Y en esta alternativa no le dice, ¿no? No le hace ver ese error que está cometiendo. Solamente le dice que repase sus operaciones para saber si son correctas. En la tercera, pedirle que mencione qué entiende por coeficiente de variación. Luego, mediante preguntas, orientarlo a que entienda la relación entre la desviación estándar y el promedio como la relación de una parte respecto del total. Finalmente, solicitarle que revise su procedimiento para saber si es correcto. Entonces, aquí dice, ¿qué entiende por coeficiente de variación? ¿No? Aquí parte esta alternativa y eh, luego dice, mediante preguntas hay que orientarnos a que entienda la relación entre la desviación estándar y el promedio como la relación de una parte respecto del total. Esta de acá, ¿no? La relación de una parte respecto del total, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hacer que el estudiante se pueda dar cuenta. Entonces, en la primera alternativa, decirle que para su mejor comprensión lo exprese en porcentajes, en realidad eso no nos va a ayudar mucho, no nos va a ayudar. Preguntarle qué entiende, ¿no? O por tener menos margen de error respecto al requerimiento de la empresa de rodaje, pero no aborda el error que tiene el estudiante acá respecto a cómo está trabajando el coeficiente de variación. Entonces tampoco queda corta esa alternativa. En cambio acá, eh, las preguntas que le va a hacer el docente es que él pueda darse cuenta, pues, cómo lo ha
aquí, ¿no? Que entienda esta relación entre la desviación estándar y el promedio. En otras palabras, le está diciendo que debe dividir correctamente, ¿no? Debe hacer esta relación que trajimos acá. Eso es lo que le está diciendo acá. Y eso es, tienes que dividir correctamente, ¿no? El estudiante debe dividir correctamente. ¿Ya? Entonces, bueno, acá, debe dividir correctamente. Mm, y tenemos la pregunta número, ahora eran con esta misma situación, ¿no? En esta misma situación, son tres preguntas, 3, 4 y 5. Vamos ahora a la pregunta 5. Dice, con el propósito que afiancen su comprensión sobre las medidas de dispersión, el docente propone a los estudiantes diversas tareas. ¿Cuál de las siguientes tareas es de mayor demanda cognitiva? Pues acá lo que el docente está buscando es que afiancen, ¿no?, su comprensión sobre las medidas de dispersión. Y en estas tareas, entonces hay que ver cuál de ellas tiene mayor demanda cognitiva. Vamos a analizar cada una de las alternativas. Dice, a ver, en la alternativa A, expresar el valor que tendría la desviación estándar de las medidas de los diámetros de un conjunto de bolitas de acero, cuyo promedio de estas medidas es 12 milímetros y el coeficiente de variación es 0,12. Mm, a ver, pero acá a ver qué es lo que va a hacer el estudiante, ¿no? Aquí expresar el valor que tendría la desviación estándar, dice, ¿no? Tenemos el promedio, tenemos y el coeficiente de variación, dice, ¿no? Entonces aquí, si ya tiene los promedios, lo que va a hacer es calcular, va a aplicar la fórmula, ¿no? Va a calcular, va a aplicar la fórmula, va a realizar cálculos. Y se queda solamente en esa parte. O sea, si lo vemos ahí, ahí sería solamente baja demanda cognitiva, ¿no? Pregunta sobre demanda. ¿Por qué? Porque tiene los valores, ¿no? Tiene el promedio, usar el valor que tendría la desviación estándar. Tiene valores, tiene promedio, tiene coeficiente de variación, ¿no? Entonces, si él tiene ya los valores, va a aplicar la fórmula, y va a realizar pues, los cálculos, ¿no? Y hacer operaciones para encontrar lo que le está pidiendo. Por esa razón, esto es de baja demanda cognitiva. En la B dice proponer un valor para el promedio y otro para la desviación estándar, de tal modo que las medidas de los diámetros de las bolitas de acero tengan menor margen de error respecto al requerimiento de la fábrica de rodajes en comparación con las suministradas por la empresa A, B.
Y entonces, a ver, ¿qué le está diciendo acá? Dice proponer, le dice, ¿no? Proponer un valor, vamos a proponer un valor para el promedio y otro valor para la desviación estándar, de tal modo que las medidas de los diámetros de las bolitas de acero tengan menor margen de error. Vas a buscar, le dicen, vamos a buscar que éstas tengan un menor margen de error respecto al requerimiento de la fábrica de rodaje, ¿no? En comparación con las suministradas por las empresas A y B. Entonces acá le está diciendo aquí, ¿qué le está diciendo? A ver, está diciendo que ellos busquen esos valores, ¿no? Que hagan una propuesta. Y eso es que no tome lo que está dado en las empresas A y B, sino que piensen, digamos, al contrario, qué valores necesitamos, ¿no? Para que el coeficiente de variación sea el menor requerido, ¿no? Sea menor a lo que nos están pidiendo y que estos rodajes sean aceptados. Y entonces ellos ahí van a poner en juego pues todo lo que conocen respecto a las propiedades de las medidas de dispersión. Entonces, aquí hace más que solo aplicar fórmulas. Aquí le va a demandar hacer más cosas, va a tener que relacionar, va a tener que explicar, de repente va a tener que comparar, ¿no? Y pues proponer es más exigente, ¿no? Es un nivel más alto. Entonces, y esta sería la tarea de alta demanda cognitiva, ¿no? Em, esta tarea, esta tarea demanda más cosas en sí, ¿no? Como por ejemplo relacionar, explicar, tal vez pueda comparar, ¿no? Y sobre todo proponer es más extremo. Por esta razón, esto es la respuesta a esta situación. En la alternativa C, ¿qué es lo que dice? Calcular el coeficiente de variación en relación con las medidas de los diámetros de las bolitas de acero de una empresa C, que también es proveedora de la fábrica de rodajes, asumiendo que el promedio de las medidas de los diámetros de estas bolitas es 12 milímetros y su desviación estándar es la décima parte del promedio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? Le dice, vas a calcular el coeficiente de variación, ¿no? Ahora le habla de una empresa C, pero acá le dice, le da, ¿no? El promedio de las medidas de los diámetros de estas bolitas, le dice estos. Y también le dice, su desviación estándar es la décima parte de ese promedio. Entonces, acá le están dando valores. Ya tiene valores, solamente vamos a aplicar el algoritmo. Entonces, esto pues también es de baja demanda, ¿no? Se, se conoce el promedio y solo se aplica el algoritmo. Solo se aplica el algoritmo. Ahora sí, pregunta 6. Como parte de un estudio realizado a 100 estudiantes, se obtuvo que la media de sus edades es 21 años y su desviación estándar es 2 años. En relación con esta información,
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es válida? Dice A. Las edades de los estudiantes se alejan de 21 años en un valor promedio de 2 años. B. En el grupo de 100 estudiantes, la edad mínima es 19 años y la edad máxima es 23. C. Al sumar las diferencias de cada uno de los 100 datos con respecto de la media, se obtiene 0. Pues aquí vamos a ver, dice como parte de un estudio realizado a 100 estudiantes, ¿no? Nos dan que la media, el promedio es 21 y su desviación estándar es 2 años. Tenemos esto, ¿no? Entonces, siempre recordemos eh, la desviación estándar, ¿no? Lo que hace y cuál es la confusión que tienen los estudiantes, ¿no? Eh, dice, la edad de los estudiantes se alejan de 21 años en un valor promedio de 2 años. Mm, aquí podríamos decir pues que mm, la desviación estándar en realidad no me va a determinar si esto se acerca o se aleja. La desviación estándar es, pues, es la acumulación de datos alrededor del promedio, ¿no? La desviación estándar en sí no es un promedio, es un valor donde hay que eh, aplicar cuadrados. Mm, entonces acá me dice se alejan un valor promedio de 2 años. Esta no sería pues una información correcta, ¿no? En el grupo de 100 estudiantes, la edad mínima es 19 y la edad máxima es 23. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo acá? Yo tengo que tuvo el promedio, ¿no? Que es 21 años. Entonces, ¿qué está haciendo? A 21 años le resta 2 y va a encontrar 19 años. Y si a 21 años dice que le suma 2, esto va a ser 23 años. Pero la edad mínima es 19 y la edad máxima es 23. Pero esto no hace la desviación estándar, ¿no? Nunca determina una totalidad, solo aproximaciones. Y esto pues no es, la desviación estándar no sirve para esto, ¿no? La desviación estándar es, lo que nos va a permitir ver es la variabilidad. Y aquí más bien vemos la confusión que hay, ¿no? Entre esa variabilidad y el rango. Entonces, aquí esto no, la desviación estándar no hace eso, ¿no? Nunca determina la totalidad, solo aproximaciones. Entonces, esta ya sería la razón acá, y esta no sería una afirmación válida. Dice acá, al sumar las diferencias de cada uno de los 100 datos con respecto de la media, se obtiene el cero. Y esto sí es una propiedad, ¿no? Acá lo que nos está diciendo, o lo que nos está hablando, es de la desviación media. El promedio yo lo voy a restar, ¿no? Con cada uno de los datos, con cada uno de los datos. Y esto sí es una propiedad básica, mm, de las diferencias de los datos con relación
Mm, Y esta es la respuesta a esta situación. 7. Dice, para integrar el elenco de actores en una obra de teatro, un ratito, una demora. Dice 7. Para integrar el elenco de actores de una obra de teatro, se inscribieron 9 estudiantes. Según el orden en que fueron inscritos, sus edades son 15, 13, 11, 9, 10, 11, 11, 13 y 15 años. En relación con esta información, ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera? Y aquí tenemos las 3 proposiciones. Bien, esto sí es una pregunta netamente disciplinar. Aquí nos hablan de distribución de edades, nos hablan de moda, de media, de mediana. Entonces vamos a ordenar estos datos para poder trabajar. Lo que vamos a hacer es ordenar de menor a mayor. Veamos. No, 9, 10, ¿no? 9, 10, 11, 11. Aquí hay otro 11. Luego tenemos 13. Acá hay otro 13. Luego tenemos 15, ¿no? Dos 15. Ahí está. Ya quedó ordenado. Ahí ordenando vamos a poder ver. Ajá. Meramente observamos. Listo. Entonces podemos decir que la moda, aquí podemos ya, ¿no? La moda es 11. Luego, aquí en estos valores, mm, ubicar el centro, pues, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 4. Entonces, ese centro estaría dado aquí, aquí. Este sería el centro. Y con eso vamos a encontrar la mediana. Tengo la moda, tengo la mediana, y ahora me faltaría el promedio, ¿no? Acá me faltaría ahora el promedio. El promedio sería la suma, ¿no? Tengo que sumar todos estos valores
y dividirlo entre 9. Entonces, esta suma es 108. Y este promedio es 12. Entonces, acá el promedio es 12. Muy bien, ahora sí, ya lo hemos resuelto, ¿no? Y ya podemos responder. Nos dicen, la distribución de edades es bimodal, las modas son 13 y 15 años, ¿no? Hemos encontrado que la moda es 11. La moda es 11. Entonces, esto es falso, ¿no? La media aritmética de las edades es 12 años. Esto sí es cierto, ¿no? Esto es cierto. Esta afirmación es correcta. Y nos dicen la mediana de las edades eh, es 10 años, ¿no? La mediana es 11. Y eso también es falso, ¿no? Esta es la respuesta. Hay preguntas que son sencillitas, bueno, hay otras preguntas que nos van a hacer pensar, pero así es en el examen, ¿no? Muy bien. Tenemos la pregunta 7, vamos a la pregunta 8. La pregunta 8 dice, un docente tiene como propósito evaluar el siguiente desempeño. Interpreta gráficos usando el significado de la desviación estándar. Para ello, propone la siguiente tarea. Dice, el siguiente gráfico representa la distribución de dos conjuntos de datos, A y B. Le dice, elabora conclusiones acerca de la desviación estándar de ambos conjuntos de datos y establecer una o más relaciones con los datos, ¿no? Si observamos en el gráfico, solamente vemos las curvas en A, la curva en B, pero no tenemos mayor información. ¿Qué es lo que representa en X? ¿Qué representa en Y? No hay más datos. A ver, dice, para evaluar la respuesta de los estudiantes, el docente utiliza una rúbrica con 4 niveles, cuyas descripciones son las siguientes, ¿no? Y acá están pues los descriptores, ¿no? En inicio, en proceso, logrado y destacado. Dice, menciona información explícita en el gráfico. Menciona información explícita en el gráfico. Entonces, ¿qué nos podría decir de este gráfico? A ver, el gráfico muestra eh, los datos de los datos dispersos de A y de B, podría decirnos. Los datos de A se ven más empinados, están más en punta. Los datos de B son dispersos. También nos podría decir el gráfico no tiene datos. O sea, va a mencionarnos datos aislados. Aquí es el descriptor. En proceso, nos dice en proceso, dice, elabora conclusiones que implican la comparación de la desviación estándar de ambos conjuntos. Diego, uno de los estudiantes, elaboró la siguiente conclusión. Dice,
la desviación estándar en el conjunto A es menor que en el conjunto B, lo que significa que los datos en A están más cerca de la media que los datos en B. En esta conclusión, si nosotros la vemos, dice, elabora conclusiones que implican la comparación de la desviación estándar de ambos conjuntos, conjunto A, conjunto B, ¿no? Al menos aquí vemos, dice, la desviación estándar en el conjunto A es menor que en el conjunto B. Ahí tenemos una conclusión. Dice, elabora conclusiones que implican la comparación de la desviación estándar de ambos conjuntos y establece una relación de la desviación estándar con los datos. O sea, he logrado, ¿no? Además de hacer esta conclusión que ya le hemos visto, ¿no? Esta sería la conclusión. Lo que estaría en proceso. Al menos hay una conclusión. Ahora dice, para que esté en logrado, debe establecer una relación, ¿no? Y eso lo vemos acá, a ver, dice lo que significa, ¿no? Lo que significa que los datos en A están más cerca de la media que los datos en B. Ahí está estableciendo una relación. Ya. ¿Qué dice el destacado? Elabora conclusiones que implican la comparación de la desviación estándar de ambos conjuntos y establece dos o más relaciones diferentes. Y bueno, en lo que ha presentado el estudiante solo podemos ver que hay una relación. Acá me dicen establece dos o más relaciones diferentes. Entonces, este estudiante pues no está en destacado, estaría en logrado. Solamente establece la conclusión, por eso no es. En proceso solamente le dice que elabore conclusiones, las demás. El en logrado le dice que establezca una relación y establece aquí una relación. El destacado le pide que haga dos o más relaciones diferentes, lo cual no lo hace. Entonces nuestro estudiante estaría en logrado. A ver, número 9. Durante todo un año, un vendedor de calzados logró las siguientes ventas por talla de calzado, ¿no? Las ventas. Si se quiere determinar la talla de calzado más solicitada durante este año, ¿qué medida de tendencia central será útil para ello? La mediana, la media, la moda, ¿no? Mm, a ver, dice, ¿qué es lo que tenemos acá? Medida de tendencia central, ¿no? Vemos aquí en esta venta anual las tallas y las cantidades vendidas. Y vemos aquí lo que más resalta respecto a las cantidades vendidas, ¿no? Aquí es en esta talla. En la talla 42 vemos que se han vendido 1.200. Entonces, esta talla de zapato es la que más están solicitando, es el valor que más se repite. Y eso es pues la moda, ¿no? Eso sería la, la moda. Aquí
Este es el valor que más se repite, ¿no? Y eso es la moda. Ahora vamos a un poquito a, a repasar un poquito esto de las medidas de tendencia central. Cuando nos hablan de la moda, ¿no? Es un conjunto de datos eh, que, que se presentan con mayor frecuencia. Tiene algunas características, como por ejemplo, se puede calcular para datos medidos en cualquier escala de medición. El valor de la moda no se ve afectado por valores extremos. La característica, la moda no siempre es un valor único. Pueden haber dos modas o más modas, ¿no? Puede ser multimodal. Ah, ah, vamos a poner características, algunas características que tiene la moda, ¿no? La moda no siempre es un valor único. Una serie de datos puede tener dos modas, le llamamos bimodal o más modas. Y ahí le llamamos multimodal. Bien, el valor de la moda no se ve afectado por valores extremos, ¿no? Mm, tenía una imagen, pero no la encuentro. Ya después les pongo acá. Luego, a ver, otro. En cuanto al promedio, también hay algunas características que podríamos complementar acá. Mm, El promedio, pues, es ese valor que se obtiene de dividir la suma total de los datos entre el número de datos. Y aquí vamos a ver algunas características, ¿no? Por ejemplo, podemos decir podemos decir en cuanto al promedio, eh, que es una medida de tendencia central, digamos, más conocida, ¿no? Em, cálculo, cálculo de la media es sencillo y es la medida de tendencia central más conocida. Em, el valor de la media depende de todos los datos, por lo que la presencia de valores muy grandes o muy pequeños con respecto a los demás pueden cambiar drásticamente su valor, drásticamente su valor, ¿no? Entonces, esto es cuando esos valores son muy grandes o muy pequeños, no es recomendable trabajar con el promedio, ¿no? Em, y en la mediana, ¿qué podemos decir? ¿Qué características encontramos? ¿No? Mm,
La mediana. Es el valor que ocupa, ¿no? Mm, es el valor que ocupa la posición central en un conjunto de datos ordenados, en un conjunto de datos ordenados, ¿no? Más podemos decir que es la medida más adecuada cuando hay presencia de valores extremos. Si en el promedio encontramos valores muy grandes o muy pequeños, van a desvirtuar este promedio, ¿no? Nos van a dar un falso promedio. Entonces ahí entra la mediana, ¿no? Ahí sería la medida más adecuada. Mm, ¿Qué más podemos decir? Al menos el 50% de los datos tienen valores que son menores o igual al valor de la mediana. Y también también podríamos decir que el 50% de las observaciones son mayores a la mediana, ¿no? Tenemos aquí el mínimo valor, la mediana y el máximo valor. Entonces, algunas características en cuanto a estas tres medidas. Mm, con el propósito que los estudiantes resuelvan problemas que involucran medidas de dispersión, un docente les presenta la siguiente situación. Los dueños de una empresa desean comprar una máquina para producir esferas metálicas de 10 gramos de peso. Para ello disponen de dos propuestas, la máquina A y la máquina B. A continuación se muestran los pesos en gramos de 6 esferas metálicas elaboradas por ambas máquinas. Aquí está la máquina A, aquí está la máquina B. En ambos casos, las esferas fueron escogidas al azar y el promedio de sus pesos es igual a 10 gramos. A partir de la situación planteada, el docente ha propuesto tres tareas. ¿Cuál de ellas es de mayor demanda cognitiva? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Nos dice de mayor demanda cognitiva. Entonces, siempre cuando nos dice de mayor demanda cognitiva, es aquella que debe tener mayor exigencia, ¿no? En los procesos mentales en que se van a usar, la que debe mover más habilidades, ¿no? Cuando yo voy a realizar las tareas. O sea, yo debo de, por decir, ¿no? Se debe comparar, inferir, analizar, evaluar, juzgar, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos de buscar en estas tareas de alta demanda cognitiva. Y esto podríamos de repente verlo mm, cuando nos hablan de lo que son en la taxonomía de Bloom. Tenemos procesos cognitivos de orden inferior, que serían el recordar, el comprender, el aplicar, y procesos cognitivos de orden superior, ¿no? Analizar, evaluar, crear. Entonces, eso siempre tenemos que recordar cuando nos hablan de demanda cognitiva. Veamos qué dice la primera tarea, ¿no? Entonces, en la primera tarea nos dice calcular la desviación estándar de los pesos de las esferas que se elaboraron con cada una de las máquinas. Calcular la desviación estándar. Bueno, para calcular la desviación estándar, pues aplico la fórmula para calcular la desviación estándar.
Y ahí solamente voy a hacer uso de un algoritmo, ¿no? O sea, voy a aplicar nada más. Entonces, ahí estaré en lo que es baja demanda cognitiva, ¿no? En este caso, hay uso de un algoritmo. El uso de un algoritmo, ¿no? Se aplica la fórmula para calcular la desviación estándar. Y esto, si vemos, esto es solamente aplicar. Y aplicar es poner en práctica los procedimientos aprendidos para resolver problemas. O sea, y esto es un proceso cognitivo de orden inferior, ¿no? Aquí solo aplica. ¿Ok? Explicar cuál de las dos máquinas es la mejor opción de compra, considerando la precisión de estas en la producción de las esferas. Explicar. Aquí tenemos la habilidad, ¿no? Explicar, dice. ¿Cuál de estas dos máquinas es la mejor opción considerando la precisión de estas en la producción de las esferas? Entonces, explicar. Para explicar que tendría, eh, tendríamos que ver, ¿no? Tendríamos que comparar. Tendríamos ¿qué tendríamos que hacer ahí para que pueda explicar? Luego, en la otra alternativa, describir las características de los pesos de las esferas elaboradas por cada máquina, haciendo uso del promedio de dichos pesos, haciendo uso del promedio. El promedio es también un algoritmo, ¿no? Aquí se aplica, aquí se aplica un algoritmo para encontrar el promedio. Y acá solamente pues aplica y aplica, ya hemos dicho que es de baja demanda cognitiva. Entonces, aquí tenemos que explicar más este argumento acá, ¿no? Explicar. Entonces dice, ¿cuál de las dos máquinas es la mejor opción de compra? Mm, Entonces yo acá tendría que, quiero comparar, tendría que trabajar con el coeficiente de variación para poder hacer una comparación. Tengo que sustentar, ¿no? ¿Por qué me conviene, eh, ¿no? ¿Cuál de estas máquinas me conviene más, ¿no? Y en los coeficientes de variación, pues sabemos que si el coeficiente de variación es menor al 20%, nos dice que es más homogénea, que tiene menor variación. ¿No? El coeficiente de variación relaciona la desviación estándar con el promedio y determina pues un grupo más homogéneo. Entonces aquí va a tener que analizar pues quién tiene esa menor variabilidad. Y acá es donde, por eso esta sería la tarea. mm, Explicar, ¿no? A ver, para explicar tengo que comparar, eh, ¿no? Tengo que comparar haciendo uso del coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más podríamos poner aquí? Mm, Cuando yo estoy haciendo
eso voy a analizar, dice, ¿no? Voy a analizar la que tiene menos variabilidad. Analizar es la capacidad de fragmentar la información, de descomponerla y relacionar, ¿no? Entonces, acá sabemos que si el coeficiente de variación es menor al 20%, es homogéneo, es más homogéneo, ¿no? Hay menos variación. Y lo otro que va a hacer es analizar, ¿no? La tiene menor variabilidad. Entonces, esta es la alternativa que va a responder a esta situación. Podríamos ver un poquito más, darle un poquito de teoría por acá. Mm, Aquí usamos lo que llamamos los estadígrafos. Em, Vamos a verlo para acá. ¿Ya? Mm, Acá me preguntan explicar cuál de las dos máquinas es la mejor. No interviene el docente. Aquí, ¿no? Explicar cuál de las dos máquinas es la mejor opción de compra considerando la precisión de estas en la producción de las esferas. Aquí en esta, mm, para que pueda explicar, eh, él tiene que trabajar pues con hacer una comparación con un estadígrafo. Y el que más le conviene aquí es el coeficiente de variación. Mm, mm, por eso, no es que en cuanto explicar en cuanto a habilidades, las de orden inferior es recordar, comprender y aplicar. Y las de orden superior es analizar, evaluar y crear. Entonces, ¿no? Él, al final, cuando él esté haciendo su procedimiento, ¿no? Esté encontrando este coeficiente de variación, esté relacionando esta desviación estándar, el promedio, y él pueda ver cuál grupo es más homogéneo, ¿no? Em, Él va a llegar a analizar en algún punto, y esto es lo que le hace de alta demanda cognitiva, ¿no? Porque él va a tener que indicar ahí cuán lejos del promedio se encuentran esos valores. Va a llegar a ese punto acá. Por eso es que les decía que los estadígrafos van a ser medidas estadísticas, ¿no? Que se obtienen a partir de una distribución de frecuencias y nos permiten resumir la información de las variables involucradas, y eso nos facilita el análisis y la toma de decisiones. Eso le quería traer acá para acotar. Aquí está. Eh, mm, Azul.
Tenemos estadígrafos que tenemos son la tendencia central de los datos, la dispersión o variación de los datos, la forma y simetría de la distribución, la posición relativa de los datos, ¿no? Todo esto se calcula sobre los datos individuales o sobre la distribución de frecuencias de datos agrupados. Entonces, acá nosotros vamos a trabajar con lo que es de la dispersión, ¿no? En lo que es dispersión, porque allí nos permite ver esa heterogeneidad que hay en los valores, ¿no? En algunos casos nos van a decir cuán alejados están respecto de un punto o de un eje, ¿no? Y las medidas de dispersión, pues, más comunes es el rango, ¿no? Que es la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo. También tenemos el rango o recorrido intercuartil. Y también tenemos la varianza, ¿no? Entonces, este otro que también trabajamos en las medidas de dispersión es la desviación estándar y el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación, pues, es una medida de dispersión relativa, ¿no? Que nos facilita comparar distribuciones o grupos dentro de una distribución. La fuente consultada, más bien, aquí abajo lo vamos a poner, de dónde he sacado la información. Mm, Veamos. Y aquí he sacado, digamos, los argumentos, ¿no? Para fundamentar un poco más a esta situación. Vamos, estamos 11. Al extraer dos bolas de la caja al azar, una a una y sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que ambas bolas sean negras? ¿No? Este sí es una pregunta disciplinar. Resolver para poder llegar a la solución. ¿No? A ver, dice que tenemos dos bolas de la caja. Dice, al extraer dos bolas de la caja al azar, una a una y sin reposición. Es lo que nos dice. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas bolas sean negras? Ambas bolas sean negras, ¿no? Entonces voy a tener acá, mm, mm, damos dos eventos, ¿no? Evento A, evento A que sería extraer una bola negra. Mm, Ajá. Extraer una bola negra. Ah, Dice que falta una imagen. Mm, Sí, acá estoy viendo que falta, a esta pregunta le falta como una imagen. No se ha copiado el año del examen. Mm, mm, ya, a ver, ¿en qué? Vamos, les voy a pasar este enlace mientras voy buscando.
si lo encuentro. Siempre vamos colocando de la fuente, ¿no? De dónde sacamos la pregunta, pero esta vez, aquí. Ah, ahí les estoy dejando. mm, Y faltaría datos, pues aparece una imagen ahí o algo que no se ha copiado bien. A ver si lo encuentran. A ver. Pero ustedes ingresen en el grupo de WhatsApp. Ya, ahí hay una práctica de 8 preguntas de estadística. Vamos al grupo. Censo, y el otro es ah, ahí les mandé el enlace. Sí, porque a ver, ¿dónde la puedo ver? Estamos presentando 18. Voy a ver el examen del 18. Vayan ingresando al enlace. Voy a revisar el examen del 2018 porque he hecho 18, 19, por ahí nomás he estado buscando. Exámenes especiales, censo. Mm, vale. Listo, ya lo ubiqué. Vamos a ver, aquí vamos a compartir resolución. Aquí está, ¿ve? Ah, dice, aquí está, la última pregunta dice, es una caja vacía en la que se ha colocado 4 bolas blancas y 3 bolas negras, todas del mismo tamaño, peso y textura. Esta es lo que faltaba. Entonces, en el evento A, lo que vamos a hacer es extraer una bola negra y tenemos 4 bolas blancas y 3 bolas negras. Entonces, aquí la probabilidad
La probabilidad de A de extraer una bola negra sería pues 3 de 7. 3 de 7. Que tenemos cuatro bolas blancas, ¿no? Y tres bolas negras, aquí en este caso. 3 de 7. El otro evento B, sería extraer una segunda bola negra. Extraer una segunda bola negra. Nos dice porque ambas bolas sean negras. Entonces, aquí la probabilidad de B, veamos la probabilidad de B. La probabilidad de B. ¿A qué sería igual? Acá nos dicen que vamos a retirar una a una y sin reposición. Entonces, si yo tenía 7 bolas y he sacado una bola, esta bola ya no regresa. Entonces ahora hablamos de 6. Y la que he sacado ha sido negra. Entonces, ahora me quedan 2, pero de 6, ¿no? Aquí me van a quedar 2 bolas negras y 6 bolas en total. Y esto es igual a un tercio. Y me quedan 6 porque ya saqué esta, ya saqué una. Y para encontrar pues la probabilidad, ¿no? De que ambas bolas sean negras, ¿no? Eso es pues un producto de probabilidades, ¿no? Vamos a multiplicar estas dos probabilidades. Entonces voy a tener la probabilidad de A con la probabilidad, y eso será, la puedes multiplicar 3 séptimos, 3 séptimos por un tercio, donde nos va a quedar un séptimo, un séptimo. Esta sería la respuesta. Bien, a ver, vamos a ver cómo están. Mm, Ajá. Hay uno que ha respondido en las respuestas. Entonces, esto es para que practiquen. Mm, a ver, el enlace es para que practiquen. En las preguntas que haya mayores, digamos que haya mayores errores, la que vamos a iniciar en la siguiente vez que hagamos estadística. ¿Ya? Bien, eso sería todo por hoy día.
Vamos a detener la grabación.